Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal el día de hoy? Quería compartir un tema especial, un tema grandioso, un tema que básicamente me ha permitido conocer lo que es el Hormuz, conocer justamente la esencia del agua de mar. Y bien, se trata del espíritu de la sal. Para que nosotros podamos conocer la sal, pues básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que desde los estudios alquímicos, la sal lo que ha hecho es permitir al ser humano conocer el spiritus mundi, o el spiritus mundi en sí, que fue mencionado por la quimia. Y este espíritu mundi pues es el resultado de dos fuerzas, de dos fuerzas primígenas que vienen a resultar de lo que es el solve y el coagula, que básicamente quiere decir con el disolver y el luego combinar. Bien, esa es la esencia de esas dos fuerzas, una fuerza mercurial que está relacionado con lo que es el aspecto, con un aspecto femenino en la alquimia, que está considerado como, o equiparado incluso a lo que es el color plateado o al metal líquido en sí, a lo cual se referían quizás los alquimistas, que lo que atañe es básicamente una esencia femenina. O también se podría referir a una esencia pasiva en sí. Entonces, a esta esencia la consideraban como que la reina, o la esencia femenina, o uno de los polos, básicamente, como puede ser polo positivo, polo negativo. Esta sería como que el polo negativo. Y también consideraban lo que era la esencia o la fuerza sulfúrica, o la fuerza básicamente del azufre. Bien, ese principio del azufre también le atañían a una polaridad, que era básicamente lo que se podría manifestar como el rey, como el sol, como el oro, así como la fuerza mercurial sería la plata, la fuerza sulfúrica sería el oro. Y bien, también fue mencionado pues por la alquimia, eh, y era la comparación o el equilibrio de dos fuerzas que podían dar a luz o podían manifestar lo que es propiamente la sal, en esencia. Es decir, el resultado del emparejamiento del mercurio y del sulfur, pues da como resultado la sal. Esto quiere decir de que, pues básicamente, la sal como sustancia, como una sustancia física en la naturaleza, tiene una naturaleza eléctrica. Y esa naturaleza eléctrica tiene una masa positiva y viaja de una manera más lenta que la luz electromagnética, claro. Entonces, a esta fuerza se le puede otorgar una característica electromagnética. Viaja más lentamente que la luz electromagnética, como vengo repitiendo, y esto origina una fuerza gravitatoria también en sí. Es decir, la naturaleza eléctrica, la sal va a tener una naturaleza física y una naturaleza etérica. La naturaleza etérica, pues es la polaridad, ya que, como le digo, viene del polo positivo y del polo negativo, o sea, del sulfur y el mercurio. Bien, la naturaleza etérica, que puede tener la sal, o que tiene la sal en sí, pues es una naturaleza magnética y suele tener una masa negativa. Mientras su naturaleza física tiene una masa positiva, la naturaleza etérica de la sal viaja más deprisa que la luz electromagnética. Es decir, esa característica etérica de la sal lo que hace es pues otorgarle una fuerza levitatoria, una fuerza magnética. Hoy en día hay muchos pensamientos sobre la sal. Bueno, se ha considerado la sal desde la antigüedad como un sanador para un sazonador nada más. Simplemente así se le considera, como un sazonador. Pero la sal en la antigüedad siempre ha tenido más de un sinfín de utilidades, más de un aproximado de unos 14.000 usos, según algunas investigaciones. Y a lo largo de la historia, pues la sal ha sido utilizada para casi todo en sí, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. En esencia, por ejemplo, Paracelso consideraba la sal como un bálsamo natural que poseen todos los cuerpos y todos los seres vivientes. Sin sal, el alma no tiene cuerpo, y esto quiere decir que la sal lo que permite es la manifestación de la esencia de esas dos fuerzas, de las fuerzas alquímicas mercurial y sulfúrica. Pero eso también tiene que ver pues, justamente con que la manifestación de nuestra realidad siempre va a estar limitada o ligada a dos fuerzas, una fuerza masculina y una fuerza femenina. Desde la convicción desde la convicción de la matemática vorticial, que vamos a ver más adelante en otros videos, vamos a apreciar eso, vamos a apreciar de que por un lado hay una fuerza reactiva que otorga, por ejemplo, que da luz, y hoy va a haber otra fuerza que va a absorber la luz. A manera de vórtices, tal cual como explicamos en los videos anteriores sobre el comportamiento del agua.
Bien, la sal, pues en sí va a ser un elemento purificador por excelencia. La palabra salario incluso proviene de las cantidades de sal que se entregaban a los legionarios romanos por su utilidad y porque netamente se utilizaba pues para la vida de ellos, para su vida diaria, para su salud. En la antigüedad también para establecer, por ejemplo, una colonia, lo primero que aseguraban era el agua y la sal. Incluso las palabras salud, saludo o salvación pues provienen de la misma raíz etimológica de la sal. Los esenios, fariseos, saduceos, o que tenían bastante conocimientos filosóficos, lo que hacían era enraizar a partir de la sal y minerales una medicina que permitía la curación tanto del cuerpo, del alma y del espíritu, a la cual ellos llamaron el espíritu de la sal o el maná, que estaría en íntima relación justamente con lo que conocemos hoy día con el hormus. ¿Por qué? Porque básicamente ellos se dieron cuenta que sin la sal no podía existir ningún organismo vivo. Sin sal no podía darse o manifestarse la vida como tal. Entonces por eso llegó a utilizarse hasta como moneda e incluso provocó muchas guerras. La esencia de los cristales de sal lo que hacen es encerrar en su interior una mística. Y esa mística pues tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros podamos equiparar la sal a las gemas o a las piedras preciosas en la actualidad. Por ejemplo, un rubí es básicamente tiene una matriz de óxido de aluminio y en su interior engloba o a veces suele encerrar algunas impurezas, entre comillas. ¿Por qué? Porque esas impurezas son las que le otorgarían a esa gema su calidad o su comportamiento y conducta etérica. Es decir, esa conducta etérica es una conducta de un campo electromagnético que debe tener, que tiene diferentes fuerzas para poder interactuar con la vida, con la naturaleza. Es decir, los campos electromagnéticos de las piedras se deben justamente a la capacidad que tienen de almacenar en su interior algunos elementos como los gases en estado nanosólido, que son los que incurren también en la cristalización de los granos de sal. Es decir, los granos de sal encierran a veces en su interior, dependiendo de la sal, si es una sal refinada o una sal natural, pues normalmente la sal natural lo que hace es encerrar en su interior una constante de gases nanosólidos. Esos gases en estado nanosólido pues tienen un comportamiento que va más allá de los estados que nosotros conocemos, como son sólido, líquido, gaseoso. Ese estado en el cual se comportan esos elementos que están encerrados en los cristales de sal, pues esa es la conducta que se le otorga básicamente al hormus, la capacidad de ser utilizado como superconductores. ¿Por qué? Por el campo electromagnético y la influencia que tienen estos elementos sobre nosotros, sobre la vida. En la actualidad, la sal que nosotros conocemos día a día, pues es básicamente lo que es la sal común o la sal de mesa. La sal de mesa que utilizamos, por ejemplo, acá en el Perú, es una sal refinada, es una sal sin impurezas. Valga la redundancia aquí que el problema es de que las impurezas, pues básicamente son todo ese complejo de minerales, todo ese complejo de oligoelementos que necesitamos día a día, que la industria retira como impurezas para luego venderlo por separado. Bien, la sal refinada pues tiene un aplicativo industrial para hacer explosivos, textiles, plásticos, pegamentos, pinturas, etcétera. Eh, lo que hacen aquí en el Perú, por ejemplo, es agregarle yodo a esta sal. Y bueno, antes de ser comercializada. ¿Por qué? Porque normalmente el Estado nos tiende a engañar y a decir que se genera un desequilibrio de yodo y suele provocarse un problema metabólico y bla, 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 bla. Entonces, lo que hace en nuestro organismo es a veces absorber de más o a veces no lo absorbe. El problema aquí en la sal de nuestro país es el hecho de que no pueden existir dos elementos halógenos de la tabla periódica en un paquete de sal combinados, porque lo primero que va a absorber nuestro cuerpo es el elemento más electronegativo y el otro lo va totalmente a depurar o por la misma calidad de receptores que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, la sal que utilizan en nuestro país, pues básicamente es una sal que está compuesta por cloruro de sodio, silicato de aluminio, yodo y flúor. El primer elemento que absorbe nuestro cuerpo va a ser el más electronegativo de la tabla periódica, que es netamente el flúor. Entonces, el yodo que deberíamos absorberlo se encuentra ocupado por los receptores de halógenos de nuestro cuerpo y el yodo se depura y lo primero que absorbe es el flúor. Y ese flúor va a inhibir la absorción del magnesio, de diferentes tipos de sales, del zinc, de diferentes compuestos y encima nos va a someter a un estado de sumisión, a un estado de docilidad. El hecho es de que esa sal que nos otorga el Estado, pues básicamente lo que hacen es inhibir
el desarrollo normal del funcionamiento hormonal, de la tiroides, de los metabolismos, justamente por ser también el yodo un elemento esencial para lo que es la función la función reproductora en sí. Entonces, lo primero que absorbe nuestro cuerpo es el flúor y el yodo lo depura. Eso de esta sal refinada. Otro tipo de sal que normalmente tenemos acceso acá en el Perú pues es a la sal marina o a la sal del Himalaya, la sal de maras, donde la sal marina pues es una sal que se extrae mediante evaporación del agua de mar y pues normalmente esta sal la tenemos en lugares llamados salinas, donde se trata el tipo de sal, pero de una manera básicamente que tiene un ligero procesamiento. Es decir, solamente se somete el agua a una evaporación, nos quedamos con el sedimento de cristales, pero aún así se han perdido cualquier cantidad de elementos enriquecidos en minerales y metales por esa evaporación. Tal es así que esa sal marina por lo menos tiene una buena calidad de minerales como potasio, magnesio, zinc, hierro, etcétera, como su equivalente también a lo que es la sal del Himalaya, que suele tener pequeñas cantidades o partículas de hierro, o así como la sal de maras también. La sal de maras, pues básicamente también se trata de un tipo de sal que no es refinada y que tiene unas cantidades de minerales como magnesio, calcio, hierro también, que son responsables de básicamente de ese color que se le otorga a la sal rosada o a la sal de maras en sí. También tenemos otros tipos de sales como lo que es el bicarbonato, como lo que es el cloro magnesio, que son bases minerales en sí. Hay un señor llamado Wilhelm Heinrich Schussler, que entre los años 1821 y 1898, pues él identificó la presencia de más de 12 sales diferentes en los tejidos del organismo. Eso fue el resultado de los estudios tras la incineración de diferentes cuerpos y él comenzó a determinar de que estos tipos de sales pues determinaban diferentes funciones específicas en nuestro organismo y comenzó a encontrar pues de que había básicamente 12 tipos diferentes de sales en cada matriz orgánica, en cada cadáver que él podía estudiar y analizar. Y estos compuestos inorgánicos, la deficiencia de alguno de estos compuestos orgánicos, de los 12 tipos diferentes de sal que suele tener nuestro cuerpo, él lo relacionaba bastante con la presencia o la manifestación de alguna enfermedad. Entonces, él comenzó a determinar de que básicamente existían como 12 tipos, él comienza a describir 12 tipos diferentes de sales, tales como lo que es el calcium fluoratum, el calcium fosforicum, el ferrum fosforicum, el kalium cloratum, el magnesium fosforicum, el natrum fosforicum, las sales silíceas, entre otras, o el calcium sulfúrico. Es decir, tenemos una matriz mineral en nuestro organismo. Nosotros mismos ya somos sal. Y este señor Schussler básicamente identifica eso, pero estas sales son provistas en la medicina bioenergética o en la medicina homeopática, justamente como una matriz o un compuesto homeopático para regular el desequilibrio en el organismo, que también es utilizado básicamente como una medicina. Pero vamos al punto, al hecho de que a lo que yo trato de recomendar a muchos de mis pacientes y a mis amigos, a mi familia, es el cambio de tipo de sal. El punto es de que a nosotros, como básicamente el ser humano es justamente esa sal, entonces se le otorga una sal empobrecida. Y esa sal empobrecida mantiene al cuerpo con una predisposición a enfermar. Eh, por ejemplo, siempre hemos conocido también de que ha habido sales como el bicarbonato de sodio, que eso ha sido, por ejemplo, las personas que no consumen una buena calidad de sal en casa y consumen el bicarbonato de sodio, lo que hacen es tratar de buscar, el organismo busca justamente un reequilibrio, porque el bicarbonato de sodio como una sal, también pues básicamente, a pesar de no ser una sal completa, lo que va a proveer al cuerpo es de dos matrices esenciales, una que le va a otorgar alcalinidad y una matriz que es básicamente que tiene que ver con el compuesto del bicarbonato, que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico del bicarbonato de sodio, pues lo que va a hacer es establecerse en el organismo como una matriz esencial para la formación de diferentes aminoácidos. Tal es así que nosotros debemos identificar siempre que la matriz para la formación de diferentes aminoácidos es la fórmula básica del CHON, que quiere decir carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esa matriz puede ser otorgada netamente por el bicarbonato de sodio para la compensación o para la formación de diferentes bases vitamínicas en el cuerpo. Por esa razón son estos compuestos aminoácidos en sí. Entonces, para entender nuestro medio interno, lo primero que debemos de considerar es el impacto que puede tener la sal sobre nuestra salud.
Recordemos esto, nosotros como seres humanos pues tenemos tres niveles básicos de alimentación y esos niveles básicos pues son netamente el vegetal, el animal, el mineral. No es posible alimentarse de ningún vegetal o animal sin que éste contenga sal, sin que éste contenga netamente minerales. Entonces, la alimentación vegetal en la actualidad, en nuestro país sobre todo, en el Perú, pues lo que hace es tener un déficit de esos minerales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hace a la población, bueno, a los recursos minerales, a los recursos vegetales, a los recursos agrícolas y ganaderos, se les somete a un déficit también. Y es un déficit, por ejemplo, en la agricultura, que es netamente donde nosotros tratamos de aportar a nuestro cuerpo la mayor cantidad de minerales, se les somete a un déficit. ¿Por qué? Porque hay una explotación agrícola, porque hay agroquímicos, porque hay transgénicos, los GMO. Bien, entonces la producción promedio, según estudios del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, debería tener un promedio de minerales, es decir, de sales, entre 50 a 60 entre las frutas y las verduras. Pero actualmente encontramos solamente que llegan a tener entre 15 y 20. Entonces las frutas y las verduras, pues lo que hacen es estar desnutridos. Entonces, por esa razón, encontramos nosotros en la naturaleza, en el ámbito de la ganadería, por ejemplo, de que siempre a los animales que están pastando se les otorga o se les pone en sus lechos piedras de sal, que están constantemente lamiendo todo el día. ¿Y eso qué quiere decir? Que los vegetales pues no tienen la cantidad suficiente de minerales. ¿Por qué? Porque son sobreexplotados, porque al ganado se le tiene hacinado en una sola zona determinada. Entonces, como se les tiene una zona determinada, esa tierra comienza a empobrecer por el hecho de que el ganado, por ejemplo, comienza a comer siempre de la misma zona y necesitan incurrir en lo que son las piedras de sal para poder reequilibrar su medio interno. Es por eso que algunos hábitos alimentarios de los herbívoros, pues básicamente consta de ese hecho, de lamer piedras. Y esa versión natural de ese recurso, o sea, del recurso del hecho de lamer piedras, nosotros lo tenemos por sal. Por esa razón que nosotros utilizamos la sal todos los días en casa, en la cocina. Y tiene una razón de ser hasta metafórica, porque el hecho de que nosotros tengamos sal en la vida, como en el día a día como recurso, es lo que nos va a dar la noción de querer estar vivos en sí, es lo que nos hace sentir vivos. El agua, el agua que nosotros tenemos a diario, pues es el primer recurso para poder complementar nosotros la escasez de minerales en nuestra alimentación. ¿Pero qué agua? Pues netamente el agua de mar. El agua de mar, por ejemplo, es la única que tiene todos los elementos minerales y es la única capaz de cumplir con las carencias minerales en la alimentación. Es la única fuente manantial donde sale la más auténtica sal. ¿Y esto por qué? Porque mientras nosotros consumamos una buena calidad de sal en casa, una sal natural, por ejemplo la sal rosada, la sal de maras, la sal del mar muerto, a veces algunos se consiguen esta sal. La sal, por ejemplo, aquí en la ciudad de Arequipa podemos acceder a lo que es la sal de Utah, que es una sal que normalmente se utiliza para la ganadería, que es una sal roja, y que es una sal, por ejemplo, como estas de acá. Permítame, les voy a explicar. Por ejemplo, acá tenemos esta sal, es una sal roja, es una sal que se obtiene en Utah, en Cayoma, netamente, en la ciudad de Arequipa. Y esta sal es la sal de maras. Después tenemos aquí, es una sal justamente rosadita y granulada. Mientras nosotros veamos que hay una formación siempre de piedritas en la sal o que tiende a aglutinarse, pues eso evidencia de que la sal tiene un compuesto metálico que se llama magnetita, que permite justamente el aglutinamiento y eso nos indica que es una sal natural. Esta es, por ejemplo, la sal blanca de Aguada Blanca, de la parte más alta de la ciudad de Arequipa, cerca del cañón del Colca, en el mismo. Bien, la diferencia está en el hecho de que cuando nosotros consumimos una sal natural, el cuerpo lo va a absorber y lo va a transformar en una matriz orgánica. Es decir, los microorganismos que tenemos en todo el tracto digestivo lo van a tratar de asimilar, lo van a tratar de transformar y convertir, van a ponerle cadenas de carbono a los minerales para convertirlos en una matriz orgánica. Mientras nosotros consumamos la sal así, o sea, de manera inorgánica, el cuerpo gasta energía en asimilarlo. Pero mientras nosotros la obtengamos del mar, netamente, es decir, cuando nosotros consumimos el agua de mar,
nosotros estamos absorbiendo todo el complejo mineral, todo el complejo metálico desde una matriz ya netamente orgánica, porque los elementos minerales y metálicos van a estar dentro de una matriz viva. Es decir, esa matriz viva va a ser el resultado de una biocenosis, de la absorción de todo el complejo mineral por todos los microorganismos del agua de mar. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ofrece el Estado? El Estado pues nos ofrece una sal desmineralizada, una sal pobre. Nuestra alimentación mineral es la más importante, pero para una vida dentro de la ciudad, pero nosotros no lo consideramos. ¿Por qué? Porque donde todos vivimos, pues vivimos con una ilusión de tener libertad, pero en realidad estamos siendo hacinados como un ganado que está siendo controlado y estamos atrapados en estas granjas humanas que a las cuales nosotros podemos llamar ciudades. ¿Por qué? Porque lo que hacen es irradiar nuestros alimentos. Las frutas y las verduras a veces pasan por procesos donde supuestamente se le hace una selección de calidad, donde son sometidos a diferentes tipos de irradiación, donde se empobrecen muchos elementos como el azúcar, básicamente se refinan. Refinar va a estar determinado como lo que es el empobrecimiento en sí. Refinar, sinónimo de empobrecimiento. Se modifican genes, se pone vacunas hasta se nos satura. Tenemos un promedio, un protocolo de base con unas 35 vacunas, que está totalmente absurdo. Y esto a veces ocurre hasta antes de la escuela. Se nos somete a fluorización, es decir, se somete a estados de sumisión, de docilidad a la población, se nos somete a transgénicos y se nos somete a mercurio, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nos otorgan una sal empobrecida, nos otorgan una carencia. Y esa carencia de minerales lo que hace es generar un medio propicio en el organismo. O sea, genera un medio propicio para que nosotros seamos la carne de cañón, seamos la mina de dinero para la industria farmacéutica. Lo que hacen es básicamente generar y acondicionar el cuerpo para que tenga enfermedades crónicas, para que tenga enfermedades degenerativas. Y básicamente lo que hacen es mantenernos estúpidos y dóciles. ¿Por qué? Porque nos ponen una mala calidad de sal, porque nos mantienen desinformados y porque te dicen también cepíllate 3 veces al día usando, como odontólogo, pues no lo recomiendo para nada. De cepillarse, utilizar la pasta dental a cada rato para estar dopado justamente todo el día, para estar en ese estado de sumisión y docilidad. Bien, para continuar. Para la humanidad, la sal básicamente siempre ha sido agua de mar deshidratada. La sal, pues básicamente sería el conjunto de minerales o residuos secos que queda al desecar el agua de mar. Y bueno, pues no existe más que esa sal o su análogo en lo que son las minas de las pozas, como por ejemplo lo que es la sal de maras. Entonces, todo esto es a consecuencia pues de que nosotros nos han adoctrinado a tener un tipo de conciencia totalmente industrial, ya que lo que hace la industria es que cuando llega, había muchas personas, porque tengo muchos pacientes que me dicen, la sal que yo consumía antes era la sal, esta sal, que me decían era una sal roja, porque yo normalmente les enseño las piedras que suelo conseguir de sal, y se quedan sorprendidos porque me dicen, o muchas personas relacionan el hecho del cambio que han tenido con venir, por ejemplo, de la serranía a la ciudad y consumir un tipo de sal refinada con la forma o con la calidad de salud que ellos comienzan a tener en sus dientes o la fuerza, se sienten que han perdido fuerza, que acá se sienten más débiles y cuando ellos consumían esta sal en la parte de la serranía, pues eran personas más fuertes, más activas, que ni siquiera se preocupaban ni por sus dientes, porque no tenían ningún tipo de malestar. Y como llegan a la ciudad los mantiene ácidos, y lo primero que hace nuestro cuerpo es para reequilibrar el organismo, pues es tratar de volver a formar agua de mar en la sangre como sea. Y para eso utiliza recursos minerales de nuestros propios dientes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la industria se impone en las ciudades y básicamente con todo un sistema químico y lo que nos hacen es nos hacen olvidar el hecho de que nos hacen cambiar de concepto. Nos dicen, debes de consumir una sal pura. Y esta sal pura la han equiparado al hecho de que sea una sal pues refinada. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es consumir una sal que tenga impurezas. Es decir, una sal que sea totalmente natural. Porque impurezas para la industria pues es básicamente todo el conjunto de minerales y de metales que suele tener la sal por demás. Entonces lo que nos han hecho, nos han sometido a un fraude. Y ese fraude pues consiste en el hecho de que han convertido una sal como producto natural en una sal pura.
Entonces, esta sal pura nos lleva a considerar que refinar, pues básicamente es sinónimo de empobrecer, y que nos han hecho cambiar una sal que puede tener entre 70 y 90 minerales, como es la sal de maras, o como es la sal de Utah, la sal del Himalaya, como es la sal de mar, o una sal que pueda tener toda la tabla periódica de los 118 elementos de la tabla periódica, que es el agua de mar, y nos han hecho cambiar todo esto por dos electrolitos, cloruro sódico, que es lo que es la sal refinada netamente que consumimos a diario, y es la sal empobrecida que ponen en el suero fisiológico del hospital, que de fisiológico pues no tiene absolutamente nada, porque nos han hecho en la antigüedad, bueno, en el siguiente video vamos a extendernos sobre eso, sobre el consumo ya del agua de mar, o las infiltraciones endovenosas, cuál fue el primer suero fisiológico universal, que fue netamente el agua de mar, y en el hospital también han hecho eso, lo que han hecho es cambiar una sal, un suero fisiológico universal, por un suero fisiológico totalmente empobrecido, porque el suero fisiológico pues no es más que 9 gramos de la sal refinada, del cloruro sódico, es decir, de la sal empobrecida, en un litro de agua destilada. Y eso es lo que nos ponen en las venas, pues es una sal pobre en realidad. Eh, y eso pues básicamente es lo que nosotros podemos considerar un fraude total en la salud, para nuestro medio, para nuestro sistema. Y es lo que predispone a nuestro cuerpo a que por un aspecto emocional nosotros desencadenemos diferentes tipos de enfermedades, mientras mantengamos el cuerpo en una condición con una tendencia hacia la acidez. Eh, y lo que hacen pues es actuar sobre nuestra integridad, sobre la integridad que nosotros tenemos como individuos. Lo primero que atacan es la integridad alimentaria, y eso va a afectar o va a condicionar netamente nuestra salud. Entonces, lo que nos ofrece la industria, por ejemplo en la actualidad, es una sal empobrecida. Nos ofrece cereales refinados, harinas refinadas, azúcares refinados, aceite refinado, químicos, vacunas, flúor, sal refinada. Y eso genera, pues básicamente lo que es un tipo total de control, de sumisión, docilidad sobre las masas y de ocasionar justamente enfermedades. Los elementos que le ha quitado la industria a la sal, los ha de reponer después como fármacos, en forma de medicamentos. Y bien, eso es todo. Espero poder conversar con ustedes en el siguiente video, que se va a tratar netamente del agua de mar de una manera extensa. Van a ser varios videos. Y esto es una pequeña introducción a ese aspecto, el espíritu de la sal. Nos vemos en el siguiente video, amigos.